En el Mugen es común que en cada día, usuarios dentro de la comunidad se dediquen a empezar en la producción de un personaje en específico, haciendo que existiesen una infinidad de personajes de cualquier tipo, cada uno diferenciándose en cualquier aspecto, y entre esos incluyen unidades de información, existiendo personajes que son de 5 hasta 300 megabytes, esto depende de cuánta cantidad de cosas tienen agregadas en su contenido, más precisamente en sus archivos de sprites y sonidos. Sin embargo, como en el Mugen no hay un límite de cuánta unidad debe de alcanzar un personaje, la gente tiende a hacerlos bastante pesados, causando que tuvieran un tamaño tan enorme, que serían una pesadilla para las memorias de las computadoras. He aquí una recopilación de los que son los personajes más pesados del Mugen, solo enlistando a los que conozco o tengo. Puesto 15. Donald Solo Alpha 5 Sul versión 2. Esta nueva versión de Alpha 5 Sul agrega muchas cosas en su contenido, especialmente en sus archivos de sprites y sonidos, haciendo que el primero pesara 412 megabytes, disponiendo de 6.791 sprites, debido a contados sprites con más de 500 fragmentos, y los efectos de pantalla para su 12ª paleta, siendo este el más pesado debido a sus dimensiones. Mientras que el segundo pesa 375 megabytes, disponiendo de 436 sonidos, esto se debe mayormente a los sonidos agregados en su 10ª paleta, siendo uno de estos que pesa 60 megabytes. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 789 megabytes, siendo considerado ahora el tercer solo más pesado. Puesto 14. Ridice. Un char basado en la personaje del mismo nombre creada para una canción compuesta por Kuroneko Dungeon. Y al igual que con el char de Mautsea, el char está inspirado en su vídeo musical pero teniendo una apariencia diferente. Este char utiliza muchos efectos de pantalla, que incluyen unos propios o tomados del video original, siendo algunos de estas imágenes con una cantidad de dimensiones superiores al 320x240, la cantidad promedio de dimensiones en efectos de pantalla, siendo este el más pesado debido a sus enormes dimensiones y cantidad de fragmentos. Esto y el resto de sprites, hizo que el archivo para estos alcance el tamaño de 735 megabytes, disponiendo de 4.981 sprites, mientras que el archivo de sonidos solamente pesa 74 megabytes, disponiendo de 56 sonidos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 810 megabytes, siendo más pesada que Mautsea. Puesto 13. La primer versión de Custom Cheap Donald Solo. Un edit que evidentemente mezcla el concepto de las ediciones solo con las de Custom Cheap, agregando cosas del Custom Cheap Donald para esta edit de Donald Solo Alpha 4, como vendría siendo ataques y sonidos. Pese a que el archivo de sprites posee un tamaño de 82 megabytes, disponiendo de 2673 sprites, por el contrario, el archivo de sonidos pesa 764 megabytes, porque se le agregaron varios temas para el personaje, teniendo 30 temas de derrota, y 34 temas de resurrección, todos siendo tomados de otras edits solo, siendo estos últimos los que cargaban la mitad del tamaño, haciendo que el archivo de sonido pesara tanto, con disponer de 565 sonidos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 848 megabytes, y tras esto, en la siguiente actualización se tuvo que eliminar todos los temas, y reducir la cantidad en uno solo para diversas partes. Puesto 12. Goku Fighter Z Movie. Un char de Goku que extrae ataques y sprites de su versión para Dragon Ball Fighter Z, pero teniendo una mecánica diferente utilizando otro tipo de materiales. Nada interesante aquí, excepto que todos los sprites extraídos de Goku, no incluyendo los efectos, poseen dimensiones bastante enormes, la mayoría alcanzando los 1920 por 1080 de dimensiones, en los que incluyen cinemáticas para ataques especiales que poseen las mismas dimensiones, porque evidentemente todos estos están a máxima calidad, haciendo que el archivo de sprites pese 878 megabytes, con tan solo disponer de 1809 sprites. El de sonidos nada que mencionar, solo pesa 33 megabytes, disponiendo de 188 sonidos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 912 megabytes, haciéndolo el personaje compatible para Mugen 1.0 más pesado. Es probable que el autor haya hecho personajes similares con un tamaño parecido, pero prefiero no incluirlos todos porque sería más de lo mismo. Puesto 11. Fetter. Un edit, o más bien, una continuación de las edits de Homura de Dragon 341.
A diferencia de las versiones anteriores, esta presenta varias cinemáticas inspiradas en el anime de Madoka Mágica, utilizando algunos clips tomados del anime y haciéndoles unas modificaciones mezclándolos con algunos efectos para hacer mejoras visuales. El 80% de ellos tienen 640 x 480 de dimensiones, la mayoría teniendo más de 50 fragmentos, haciendo que el archivo de sprites sea de 867 MB, disponiendo de 6316 sprites, mientras que el archivo de sonidos pesa 62 MB, disponiendo de 28 sonidos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 930 MB, siendo este el personaje de Dragon más pesado. Puesto 10. Team Baka. Una edit basada en 5 de las famosas personajes de Touhou. El concepto de esta es una especie de mezcla entre 5 edits nulas al mismo tiempo, donde cada una presentaba su respectiva introducción, en las que todas van colocadas en un orden. Y por esta razón, no era de faltar que su archivo de sprites pesara tanto, y efectivamente lo es. De hecho, cada parte de la intro utiliza más de 30 efectos, la mayoría de estos de pantalla completa, haciendo que el archivo de sprites alcance los 955 MB, disponiendo de 14.372 sprites, haciéndola posiblemente la segunda edit con la mayor cantidad de sprites agregados. Mientras que el archivo de sonidos era de 71 MB, pese a que este contenía 105 sonidos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1027 MB, alcanzando los gigabytes. Y sí, es aquí donde pasaremos a hablar de chars de 1 GB, que jodido se va a poner la cosa más adelante. Puesto 9. Ijismpi, Bebe Senpai. Un char que está basado en uno de los memes más populares de Nico Nico Douga, que a su vez está basado en un actor que aparece en vídeos japoneses con temática porno gay. Obviamente cada ataque del char es una referencia a los memes de él, la mayoría de ellos siendo ataques bastante absurdos, bizarros, y para nada aptos para todo público, acompañados de una jugabilidad y una inteligencia artificial intensa, que lo hace como una máquina poderosa contra personajes equilibrados. Por raro que parezca, este personaje posee un tamaño bastante enorme, teniendo como 234 MB para su archivo de sonidos, con disponer de 450 sonidos que incluyen temas recortados, y 845 MB para su archivo de sprites, disponiendo de 20.212 sprites, en los que incluye desde una enorme cantidad de sprites tomados de muchos vídeos, hasta muchos efectos con varias dimensiones, haciendo que no solo el archivo de sprites pese de esta forma, sino haciendo que sea el personaje con la mayor cantidad de sprites agregados. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1091 MB. Y sí, así de fumado estuvo el proceso de este char de un meme japonés bastante fumadísimo. Puesto 8. Luke o Super Mario Glitchy 4. Sonará raro todo lo que diré, pero es que de alguna forma fue así. Esta edit de Super Mario que está subida en Mugen Archive, estaba comprimido en un archivo RAR bastante pequeño de tan solo 74 MB. Pero lo más raro de esto, es que la carpeta que estaba contenida en este archivo, poseía un tamaño bastante enorme en comparación. La carpeta como tal tenía bastantes archivos mayormente inutilizados, como clips de sonidos, imágenes de sprites, archivos de escenarios, entre otros. Pero la parte más destacable es la carpeta de sonidos, que pesaba 706 MB, que contiene dos archivos de sonidos de 360 MB, y la razón por la que pesan así es porque contienen los clips de sonidos que aparecen al principio de la carpeta, todos juntos pesando de igual forma. Estos sonidos supuestamente son utilizados para su pose de victoria, que por alguna razón todas duraban 3 minutos, pese a que los audios dejan de oírse a los 7 segundos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1101 MB. Por lo que sí, si este personaje pesa tanto, es por contener muchos archivos que no son de mucha importancia. Puesto 7. Ultimate Soul Donald. A simple vista es una edit menor de Soul Donald Second con cosas de Ultimate Donald, más allá de eso no muestra algo nuevo como para que lo lleve a este puesto, pero, dejen que se los explique. Si entran al link que los lleva a descargar al personaje, notarán que el archivo pesa 755 MB, ¿y por qué tanto? Veamos, el archivo de sonidos pesa 623 MB, debido a que por alguna razón, todos los temas de resurrección de la primera versión de Custom Cheap Donald Solo, todos fueron agregados en esta edit, pero esta vez aplicándolos para el Shungoku Satsu. Pero esa no es la parte más estúpida.
porque la carpeta viene con una cantidad de archivo backups de sprites, dejando como 5 de estos que son de 148 megabytes, y solamente uno de estos es utilizado en el juego, dejando el resto como mero relleno para la carpeta, no sé para qué. Pero bueno, con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1224 megabytes, siendo esta la edit SUL más pesada. Puesto 6. Randoms. Como el nombre lo indica, no es una edit, sino 12 edits nulas en una, todas divididas en 12 paletas, cada uno siendo un respectivo modo para diversos personajes, teniendo sus diferencias como en contenido y materiales utilizados, como efectos y sonidos. Con solo oír esto, ya uno tiene una idea de cuánto pesaría este personaje, como para que lo lleve hacia este puesto. El archivo de sonidos pesa 471 megabytes, disponiendo de 120 sonidos, por los temas utilizados en cada paleta. Mientras que el archivo de sprites pesa 775 megabytes, disponiendo de 9052 sprites, por lo mismo, por la cantidad de efectos utilizados en cada paleta, aunque yo pienso que lo que hace más pesado este archivo, es el efecto de reloj utilizado en la tercer paleta, que además de poseer 500 fragmentos, las dimensiones eran de 1280 por 720, que junto con otros efectos de varios fragmentos con 640 por 480 de dimensiones, hacen que el archivo de sprites alcance este tamaño. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1227 megabytes, siendo esta la edit muy más pesada de todas. Puesto 5. Carmine Archfiend. Es una edit de Flandre que se caracteriza por tener un sistema de números del 1 hasta el 6, que aparecen en orden una vez ejecutado cada uno de sus ataques, y cuando termina el conteo, aparece el ending y la partida termina hasta allí. Los ataques contienen muchos efectos de pantalla, incluyendo algunas que poseen dimensiones enormes, la mayoría siendo de 640 por 480 con más de 50 fragmentos. La más destacable es el efecto utilizado en el fondo de su intro y de su ending, que aparte de venir con dos versiones de diferentes colores, las dimensiones de este efecto son de 1920 por 12000, y disponiendo de 119 fragmentos, siendo este el efecto que más cargaba el peso del archivo, haciendo que el mismo pesara 1 gigabyte entero junto con el resto de efectos, disponiendo de 7933 sprites, siendo esta la personaje con el archivo de sprites más pesado. Por el lado del archivo de sonidos, este contiene 4 temas, que cada uno pesan desde 21 hasta 83 megabytes, haciendo que este pesara 221 megabytes, disponiendo de 124 sonidos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1276 megabytes, siendo esta la edit de Touhou más pesada. Puesto 4. Sadist Zero Final. Este es un caso bastante conocido. Sadist Zero Final se le conoce por muchas cosas, por sus ataques, su fuerza, sus códigos, sus efectos, y como lo es en este caso, su gigantesco tamaño. Su carpeta contiene algunos archivos muy pesados, el archivo de sprites pesa 374 megabytes, disponiendo de 7647 sprites, por contener muchos efectos de pantalla, que afortunadamente no poseen muchas dimensiones. Mientras que el archivo de sonidos pesa a 214 megabytes, disponiendo de 65 sonidos, de los que incluyen 4 temas de 40 megabytes. Por el otro lado, la carpeta de su nivel X contiene un archivo de sprites de 10 megabytes con 325 sprites, y uno de sonidos de 89 megabytes con 20 sonidos, el tamaño se debe al tema de 75 megabytes que tiene. Y eso no es todo, el personaje viene con una especie de carpeta backup, de la que contiene una copia de todos estos archivos con el mismo tamaño, con la diferencia de que estos no están ocultos. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1380 megabytes, superando en tamaño a creaciones previas de este vídeo, haciendo que fuese conocido como el personaje más pesado de todos. Pero sin embargo, posteriormente llegó unas 2 o 3 edits que lo han superado. Puesto 3. Kaide Fox. En sí, esta edit muy poco conocida de Tails, es por así decirlo una de las pocas ediciones Cheap de él. Su archivo de sprites no tiene un tamaño grande a comparación de los chars anteriores, ya que pesa 33 megabytes con disponer de 1407 sprites, pero como es de esperar, el archivo de sonidos pesa 451 megabytes, por disponer de 8 temas que pesan desde 6 hasta 85 megabytes, siendo el de 85 megabytes uno que tiene 960.000 hercios.
Y al igual que Ultimate Soul Donald, el personaje viene con una carpeta backup que contiene otras 5 carpetas, 3 pesan 232 MB y 1 pesa 363 MB, y pese a que esas carpetas no son de mucha importancia, aún así están agregadas en la carpeta entera del personaje. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 1570 MB, y esto descartando la otra carpeta que viene con el archivo RAR del personaje, porque solamente es una versión compatible para otras versiones de Mugen. Puesto 2. Colonel Solo Neo. Estaba indeciso si colocarlo o no, pero al final decidí hacerlo de todos modos. Esta edit de Darkseid Colonel hace ligeros cambios mayormente enfocados en los efectos y temas de la edit mencionada. El archivo de sprites tiene 79 MB, este no tiene mucha novedad más allá de un cambio de efectos. Sin embargo, el de los sonidos tuvo un cambio de temas muy absurdo, causando que este pese 480 MB, porque de los 7 temas nuevos, 2 de ellos pesaban 118 MB, porque ambos temas son tomados de 2 de los Mugen temas de Buraido, ambos durando 11 minutos, y como no están recortados, hizo que el archivo de sonidos pese de esta forma, y también haciendo que su carpeta alcance aproximadamente los 560 MB. Entonces, ¿qué es lo que hace bastante pesado este personaje? Bueno, su carpeta venía con una alterna, que contiene archivos RARs de 3 de las versiones viejas de la edit, todas teniendo casi el mismo tamaño que la última versión, y sumando el tamaño de la última con las 3 versiones anteriores, hizo que la carpeta entera del personaje alcance aproximadamente los 2025 MB, probablemente siendo la edit de Colonel más pesada. Puesto 1. Sustina Solo. Lo crean o no, este recolor de Donald Solo Alpha 5 Limited ha sido por un momento el personaje más pesado de todos. De hecho, cuando esto fue lanzado, su archivo RAR pesaba 1616 MB, un tamaño más enorme que la carpeta de Sadist Zero Final. Pero se preguntarán, ¿por qué una cosa como esta tiene un tamaño tan exagerado? Resulta que aquí hubo algunos inconvenientes. El archivo de sprites sigue conservando los 81 MB de tamaño, este no tiene muchas cosas nuevas fuera de ligeros cambios en los sprites. Sin embargo, el archivo de sonidos pesa 484 MB, debido a que algunos temas fueron reemplazados por otros que no estuvieron recortados o el tamaño de estos no fue modificado, haciendo que en partes como la pose de Victoria utilice versiones completas de 3 temas, que todos pesaban desde 26 hasta 76 MB, y el archivo viene con un tema de 69 MB que fue agregado 3 veces. Pero lo peor no es eso, lo peor es que la carpeta viene con otros 2 archivos de sonidos inutilizados, siendo uno de ellos la copia del archivo de sonidos hablado anteriormente con diferente nombre, y el otro que pesaba 1116 MB, y esto no es una broma, un archivo inutilizado que pesaba más que los que son usados en el juego. Con todo esto, hizo que el tamaño de su carpeta alcance aproximadamente los 2167 MB, coronándolo como el personaje más pesado de todos, hasta la fecha. Y eso es todo. Sé que no suena interesante la idea, como siempre me viene a la mente puras ideas estúpidas como esta, pero bueno, decidí hacerlo de todos modos. Me pareció un poco complicado hacer este video, ya que la única computadora que dispongo no tiene suficiente espacio, como para que me deje mantener extraída una carpeta de 1 GB, por lo que tuve que sacrificar varios archivos subiéndolos a Google Drive, causando que se me jodiera más mi internet, y que las descargas de estos personajes me demoraran más de 1 hora, pese a que solo los utilizaría por unos minutos para posteriormente borrarlos. Pero bueno, cosas de mi vida octavo mundista. Por cierto, la fecha en que publico este vídeo es justamente mi cumpleaños, así que bueno, ya saben qué hacer en los comentarios o en mensaje privado. Sin nada más que decir, me despido, hasta pronto. Por cierto, no me pidan links de los personajes colocados en este vídeo, no soy la persona indicada para que me pregunten este tipo de mierdas.